Bueno, buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. ¿Alguna duda, pregunta, compañeros? ¿No? ¿No tienen dudas, preguntas? ¿No, no hay dudas, preguntas, compañeros? No, profe. Bueno, voy a hacer un resumen de lo último que vimos del R. Por ahí estuve viendo el video y hay algunas cosas que no quedaron, no me gustaron cómo quedaron. Entonces voy a aprovechar unos minutos para comentarlo, ¿no? Bueno, nosotros habíamos comentado, entonces habíamos escrito las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Decíamos una que era el rotacional de H, que era 4pi entre CJ más 1 en C, la parcial de E respecto de T, ¿no? Y teníamos otra que es la divergencia de H igual a 0, ¿no? Por otra parte, teníamos otra que es el rotacional de E igual a menos 1 en C, la parcial de H respecto de T y la divergencia de E igual a 4pi por rho. En el sistema CGS de unidades, ¿verdad, compañeros? Bueno, lo que les voy a dar los nombres que tienen correctos, sí, porque es lo que no, lo puse bien, ¿no? Esta es la ley de Coulomb, ¿sale? Esta sí está bien. ¿Sí me escuchan? La ley de Coulomb, ¿no? Sí, esta es la no existencia de monopolos, ¿no? Es la ley de Gauss, la otra, ¿no? La de arriba. Sí, también, ¿no? También así, o ley de Gauss, ¿no? Es que les digo, yo les pongo algunos nombres así, ¿no? La no existencia de monopolos, ¿no? Monopolos magnéticos, ¿no? Sí, esta no sé qué nombre tenga, ¿no? Esta era la ley de inducción o ley de inducción de Faraday, ¿no? Faraday. Yo le había puesto esta ley de Biot-Savart. Es que esta parte de aquí, estas dos, es la ley de Biot-Savart, de aquí se puede deducir. Pero donde estaba mal, le vamos a poner el nombre donde está, ¿no? Es la ley de Ampère. Ampère, ¿no? Entonces, yo le llamé, sí, mil disculpas, ¿no? O sea, pero no, no pasa nada, ¿no? Sí, está implícita ahí. Como a esta le llamé de Coulomb, se me hizo fácil llamarle ley de Biot-Savart, pero es la ley de Ampère, ¿no? Que sería el nombre correcto. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más corríjanle por ahí, ¿no? Si me hacen favor. Bueno, habíamos probado, ¿sí me escuchan? Habíamos probado Profesor, que entonces que había una condición, ¿no? Que era la que se escribía, ¿no? Existían unos potenciales electromagnéticos, phi y A, ¿no? De tal forma que E se escribía como menos el gradiente de un potencial, este es el potencial escalar, menos 1 en C, la parcial de A respecto del tiempo, y H se escribía como el rotacional de A, ¿no? Entonces este A se conocía como ¿qué? El potencial vectorial, ¿no? eléctrico. Déjenme ponerlo con moradito, ¿no? Sí, porque estoy poniendo las... Este era el potencial vectorial magnético, ¿no? Ay, bueno, esto es el potencial, ¿no? Potencial vectorial magnético. Ajá, y este phi era el potencial escalar, ¿no? Potencial escalar eléctrico. Sí, el potencial vectorial tiene también potencial escalar, ¿no? Sí, pero ahí hay que hacer un cambio, es para los imanes, ¿no? Sí, bueno, ¿qué otra cosa teníamos, no? Teníamos que estos campos eran ondas, ¿no? No satisfacían una ecuación así, ¿no? Ay, que no me salió muy bien mi cuadrito. Satisfacían que del lambertiano de phi
era igual a menos 4 pi por rho, y del lambertiano de A era igual a menos 4 pi entre C, J. Si estamos de acuerdo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Lo que demostramos. Y también la norma de Lorentz, ¿no, compañeros? Déjenme nada más, que no me vaya a equivocar, buscarla aquí, ¿cuál era? La norma de Lorentz, pues era la divergencia, ¿no? Con la divergencia de A más 1 en C, ¿verdad? La parcial respecto de T de phi igual con C. Si estamos de acuerdo, entonces es lo que teníamos, ¿no? Bueno, voy a regresar, ya que acabe este capítulo, voy a regresar a estas formulitas, ¿sale? Entonces, porque voy a definir una cosa que se llama cuadrovector y así, ¿no? Para poderlo explicar por qué escribo los vectores así como matemático. Tiene una razón y es esta que les quiero comentar, para hacer una descripción posteriormente de cómo se ve el juego de fútbol, o sea, las ecuaciones de Maxwell, desde el punto de vista de los dioses, ¿no? Digamos, ¿no? Desde la relatividad, que era una cosa que quería comentar. ¿Sí estamos de acuerdo entonces? Sí, entonces mil disculpas, ¿no? Entonces cámbienle que le había puesto yo ley de Biot-Savart, ¿no? O sea, es como a este que le puse ley de Coulomb, pero lo correcto es ley de Ampère, ¿va? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y compañeros, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? No, profe, todo bien. Bien, Todo bien, muchas gracias. profe. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer. Hoy acabamos ya este capítulo para empezar el lunes a hacer integrales. Entonces, es importante definir unas cosas que necesito. ¿Puedo cambiar de página? Sí, profe. Sí, Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a resolver uno de los problemitas de aquí. Este es muy ilustrativo. Este nos va a servir para hacer integrales de línea. Si estamos de acuerdo, esta es la clave o el problema así, prototipo de cómo hacer integrales de línea. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos de hecho ya lo hemos hecho, pero vamos hoy a concretarlo. Entonces vamos a hacer el 4.51, ¿no? 4.51, obviamente del Chow. Entonces dice lo siguiente: sea gradiente de phi, les da una expresión y les pide hallar phi y en un punto, ¿no? Entonces fíjense lo importante. Entonces dice, sea el gradiente de phi igual a 2x y z cubo. Yo le pongo ex, el libro le pone ijk, ¿no? Más x cuadrado z al cubo ey más 3x cuadrada y z cuadrado ez. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto vale phi de x, y z? ¿Sí? Con, ¿no? Les da una restricción. Con phi de menos 1, menos 2 y 2 igual a 4. ¿Sí? Ese es el enunciado. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Déjenme checar a ver si lo copié bien. 2xyz cubo, x cuadrado z cubo, 3x cuadrado y z cuadrado. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. profesor. Sí, bueno. Entonces, este es el Sí, problema. profe, sí se escucha. Muchas gracias. Entonces, miren, noten lo siguiente, compañeros. Generalmente, ¿qué hacíamos? Nos daban la phi, ¿no? Y calculábamos el gradiente. Ese es el problema, digamos, común. Ahora, fíjense, ahora nos dan el gradiente y nos piden hallar phi. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo lo hacíamos en el primer caso que nos daban la phi? Derivábamos, ¿qué? Parcialmente. ¿Sí recuerdan ustedes? Entonces, ¿qué significaba derivar parcialmente de x? Bueno, todo lo que no fuera x era constante. Entonces, ahora vamos a hacer el problema inverso. Vamos a integrar parcialmente. ¿Y cómo integramos parcialmente? Ah, bueno, pues todo lo que no sea
la variable de integración va a ser ¿qué? Constante. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, de la misma manera que derivamos parcialmente, perdón, vamos a integrar parcialmente. ¿Sí, compañeros? Sí, profesor. Sí, sin problema, ¿no? Bueno, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a escribir aquí el gradiente de phi. Fíjense, ustedes. Entonces, tengo aquí el gradiente de phi es 2xy z al cubo por x más x cuadrada z al cubo y más 3x cuadrada y z cuadrado de z. Eso es lo que tenemos, es mi hipótesis, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo lo calculamos? Bueno, nosotros somos más listos, ¿no? Nosotros lo calculamos así. El gradiente de phi es la parcial de phi respecto de x por x más la parcial de phi respecto de y por y más la parcial de phi respecto de z por z. ¿Sí están de acuerdo? Digamos, es la forma extendida del gradiente. Nosotros en taquigrafía lo escribíamos bien fácil, ¿no? Decíamos gradiente de phi, componente L es la parcial de L de phi, ¿sí? Que es cada una de estas derivadas que están aquí, porque cada una de estas L's es sus componentes. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Bueno, entonces, compañeros, ¿cuándo un vector es igual a otro vector? Cuando son iguales, ¿qué? Componente a componente. ¿Sí estamos de acuerdo? Componente a componente. Exactamente, componente a componente. Entonces, ¿qué implica? Entonces implica que este tiene que ser igual a este tiene que ser igual a este, vamos a ponerle así un igual, y este término tiene que ser igual a este término. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa entonces? Que la parcial, ¿no? Vamos, lo voy a poner aquí, que la parcial de phi respecto de x tiene que ser igual a 2x, ¿qué? Y E por z cúbica. Ajá. Y que la parcial de phi respecto de y tiene que ser igual a x X cuadrado. cuadrada z cúbica. Exactamente. Y la parcial de phi respecto de z tiene que ser 3 3x cuadrada y z cuadrada. z cuadrada, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es, digamos, la parte fundamental. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Igualándolo, ¿no? De que un vector es igual a otro vector. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué es un cáliz en el juego de canicas? ¿Qué es un cáliz? ¿No? ¿No saben? No. O no han jugado canicas? ¿No, no es como una copa? ¿Cómo una qué? ¿Como una copa? Bueno, como el Ah, no, no, ese es de las iglesias, ese es el cáliz de las iglesias. No, un cáliz es como una prueba. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, hacemos una prueba, pero no cuenta. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Los matemáticos le llaman una ANSAT. ¿Sí estamos de acuerdo? Como una forma, pero de prueba. O sea, obtenida por intuición. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, o como en los matrimonios, ¿no? Dicen, ah, pues ahora le vamos a juntarnos y si funciona, nos casamos, perdón por el ejemplo. Entonces eso se llama un cáliz, vamos a probar, vamos a hacer un cáliz, y si funciona, pues ya, lo aceptamos, si estamos de acuerdo. Entonces es así un juego de canicas, si estamos de acuerdo. En el juego de canicas se llama cáliz, o sea, como una prueba, pero que no cuenta, si estamos de acuerdo. Como a ver qué sale, si estamos de acuerdo, y si funciona, lo aprobamos. Si estamos de acuerdo, entonces, ¿qué vamos a entender por cáliz? ¿Sí? Un cáliz, no el cáliz de la de Harry Potter, ¿no? No me cáliz acuerdo de cómo. fuego, profe. Sí, no, entonces algo así, no, no, no es así. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces fíjense, vamos a observar esta ecuación, esta que está aquí, miren, esta, la primera, esta primerita. Entonces, aquí estoy derivando parcialmente respecto de x. Entonces ahora voy a integrar respecto de x. Sí, la voy a integrar. Sí, puedo empezar con esta, con la que ustedes quieran, pero voy a empezar con la primera. ¿Sí? Nada más para llevar un orden. Entonces, ¿cuál sería si, entonces, cómo integramos parcialmente respecto de x? Entonces, todo lo que no sea x va a ser constante. Entonces, el y y el z van a ser constantes, incluyendo este 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la integral de 2x? Compañeros, ¿cuánto vale la integral de 2x?
2x cuadrado. X, No, X x cuadrada, cuadrada. X cuadrada. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, de esta ecuación, ¿sí? Aquí le ponemos integrando, ¿no? Parcialmente. ¿Qué tenemos? Entonces tengo que phi, ¿sí? Es igual a quién? A x cuadrada y z al cubo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Más quién? Más una constante, ¿se acuerdan, no? Que les ponen Sí. cuando integramos, ¿no? Entonces le ponemos más, pero ¿quién juega el papel de constante? Y y z, ¿sí estamos de acuerdo? Porque son constantes, ¿no? Entonces más, vamos a poner una función que dependa de y de z. ¿Sí quedó claro cómo hice esa parte? ¿O quedó? Más o menos. A ver, pues vamos a hacerlo. Entonces, déjenme entonces borrar esto e irme a hacerlo en este pedacito. Bueno, déjenme borrar. Entonces voy a poner aquí integración parcial, si estamos de acuerdo. Perdón por el abuso del nombre, ¿no? Entonces, integración parcial. Parcial, si estamos de acuerdo. Ahí se ve muy parcial mi integración parcial. ¿Sí, compañeros? Bueno, entonces fíjense, yo, por ejemplo, yo tengo una función que digo, dy en dx es igual a x al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto lo pueden escribir así, ¿no? Como dy en diferenciales, ¿no? X cuadrada por dx, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, mil disculpas, ¿no? Pero estoy suponiendo que multiplico por dx y lo paso del otro lado multiplicando, ¿no? ¿Sí? Entonces puedo escribir así. Entonces, si yo quiero encontrar el y, ¿qué hago? Integro aquí, ¿no? De y tendrá la integral de x cuadrado por dx. Si estamos de acuerdo, ¿no? Y la integral de dy, pues va a ser simplemente y. Si estamos de acuerdo, por la integral de x al cuadrado, que es un tercio de x al cubo, más una, ¿qué? Constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Hasta aquí estamos de acuerdo, compañeros. ¿Sí? Sí, profe. Abusando de la notación, ¿no? O sea, suponiendo que estos son números, ¿no? ¿Sí? El de y y el de x son números. Bueno, pero vamos a hacerlo, vamos a suponerlo así, ¿no? Que valga el ejemplo nada más, ¿no? Abusando de la notación. Mil disculpas, ¿no? Por los matemáticos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Entonces, ¿sí Sí. queda claro? Sí queda claro. Entonces, como una integral sería una de las ecuaciones diferenciales más sencillas. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pues voy a cambiar de página, ¿sí? Para hacer la integración parcial. Entonces, esto que hicimos aquí, esto es en una variable, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, este es como pensándolo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos una integral? ¿Sí? Ahora, ¿cómo integramos parcialmente de x, no? Entonces, ¿puedo cambiar de página, perdón? ¿Sí? Entonces Sí, lo que había puesto de fxy sigue siendo la constante, ¿no? sí, pero aquí es una constante, es un número. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahorita voy a explicar con por qué hice el otro, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Pues voy a tomar esta ecuación, esta que está aquí, la voy a escribir aquí. ¿Sí? ¿Puedo cambiar de página? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces Sí, pongo aquí. profesor. Y gracias, compañeros. Pues voy a nada más a transcribirlo. Entonces sería que la parcial de phi respecto de x es igual a... Ay, se me olvidó cuál era. A ver, déjenme buscarlo aquí en las notas. Aquí está, que es 2x z al cubo. Sí, estamos de acuerdo, sí lo copié bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, voy a suponer que esta parcial y esta parcial son números. Entonces de aquí puedo decir que la parcial de phi es igual a 2xy z al cubo por la parcial de x, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Se ve así medio raro, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿y cómo resuelvo esta integral, compañeros? ¿Cómo la resuelvo? Integro por Integrando de aquí ambos lados. e integro por aquí. ¿Sí? Pero respecto de qué variable estoy integrando De parcialmente. x.
de X. Entonces, todo lo que no sea X va a ser ¿qué? Constante, si estamos de acuerdo o no. Todo lo que no sea X va a ser Constante. constante. Entonces, ¿quién sale? El 2, El Y y el Y, Z cúbica. el Z al cubo, y me X, queda Y, la Z. integral de X por parcial de X, ¿no? Si estamos de acuerdo, así queda, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿pero qué? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? ¿Sí? Bueno, aquí la integral de la parcial me va a dar una phi. Si estamos de acuerdo, entonces, esto me queda 2y z al cubo. ¿Cuánto vale la integral de x de x? Pues x cuadrada entre 2, ¿no? Y este 2 cancela con este. ¿Sí? Y le tengo que sumar, ¿qué? Una constante, ¿no? Constante. Así como hicimos aquí, miren. Una constante. Una constante. Pero fíjense, ¿pero quiénes jugaban el papel de las constantes? La y y la z. Entonces, por eso es que Y, Z. esta constante tiene que ser una función que dependa de quién, de y y de z. Si estamos de acuerdo. Entonces, por eso queda que el phi es x cuadrado y z al cubo más una función que dependa de qué, de y y de z. Esta es mi función. Si estamos de acuerdo, entonces aquí el juego es la constante. ¿Y por qué sé que es correcto esto? Ah, bueno, miren, vamos a derivarlo. Con esta phi puedo calcular la parcial de phi respecto de x. ¿Y cuánto es? Así nada más viéndola, es 2x y z al cubo más la parcial respecto de x de la g que depende de y y de z. Pero ¿cuánto vale esta derivada, compañeros? Respecto de y y de z. ¿Cuánto vale? Pues 0, ¿no? ¿Cero? Sí, ¿Cero? porque no tengo x aquí, aquí tengo y tengo z. Entonces, si no tiene x, parcialmente esto ¿cuánto vale? 0. Y si se dan cuenta que recupero la misma función que tenía al inicio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí ven que es la misma? Sí, entonces recupero la misma función. Por eso es que estoy diciendo que esto es como la derivada integral parcial, valga la expresión, ¿no? Entonces este término es idéntico a este. Si están de acuerdo, son igualitos. Entonces por eso hago ese procedimiento. Entonces aquí lo interesante o lo nuevo es ver esta función, ¿sí? Esta constante no necesariamente es un número, va a ser una función que depende en este caso, porque estoy integrando parcialmente respecto de x, una función que dependa de y y de z. ¿Sí estamos de acuerdo? Si integro parcialmente respecto de y, sería una función que depende de x y de z. Y si integro parcialmente respecto de z, sería una función que depende de x y de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la idea. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Sí? O me dicen que sí, porque son muy amables. ¿Sí? No, profe, está muy No, claro. profesor, está claro. Perfecto. Entonces vamos a poner lo demás, ¿no? Entonces, voy a cambiar de página, si estamos de acuerdo. Entonces voy a escribir aquí mis condiciones en rojito que había puesto la primera, ¿no? Entonces, de la primera yo tenía que era la parcial de phi respecto de x. Esta criatura tenía que ser 2xy z cúbica. Si estamos de acuerdo. Entonces, ahora sí, ¿no? De aquí que tenemos, ¿no? Lo vamos a poner así como con una flechita, ¿no? Vamos. De aquí que tenemos, bueno, tengo que mi phi, integrando parcialmente respecto de x, era x cuadrado y z al cubo más una ¿qué? Función que dependa de y de z. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Entonces, a esta función, o esta primer función que obtuvimos, la vamos a denotar así, miren. Le ponemos phi, primer cáliz. ¿Sí estamos de acuerdo? Así como el primer intento, si estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Obviamente hay que probar si satisface mi condición. Yo lo voy a poner con verde. Entonces, ya que tengo el primer cáliz, voy a calcular que la derivada del primer cáliz, si estamos de acuerdo, respecto de x. Entonces, ¿cuánto vale la derivada respecto de x parcial de este? Sería 2x. 2xy
z al cubo más la parcial de f respecto de x, pero porque es f de y de z, sí, perdón déjenme escribirlo aquí más bonito. Sí, entonces, respecto de x, ¿cuánto vale esta derivada, compañeros? 0. 0. Y vean que esto que está aquí, es idéntico a lo que está aquí. Y entonces, ¿qué decimos? Chido. Entonces, este primer cáliz es ¿qué? Correcto. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? ¿Sí vieron cómo trabajó? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Facilísimo. integré parcialmente Sí, respecto de profesor. gracias, le sumé una función que depende de y z. ¿Por qué de y z? Porque está jugando el papel de la constante. ¿Sí? Entonces, cuando lo derive, esto va a ser 0 y este término es igualito a eso. ¿Y qué digo? Bien, sí funcionó mi primera aproximación. ¿Sí estamos de acuerdo? Con mi primer cáliz, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Así como en el juego de canicas, ¿no? Bueno, ahora vamos a probar la segunda función, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué me dice la segunda condición? Me dice que la parcial de phi respecto de y, ¿cuánto valía, compañeros? Es x cuadrado z al cubo, ¿no? X cuadrado z al cubo. Esa es mi hipótesis, ¿no? Estas con rojo son las hipótesis. Bueno, ¿y qué hago? Ah, bueno, porque ya tengo esta, pues debe de satisfacer esta condición, la segunda condición, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Que la derivada del primer cáliz, ¿no? Del primer cáliz respecto de y. ¿Cuánto vale la derivada del primer cáliz respecto de y, compañeros? ¿Sería qué? X cuadrado z al cubo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Más, ¿no? La parcial de f, ¿sí? Porque D es función de y de z, ¿no? O sea, si tiene y, yo le pongo parcial de y. Claramente no es 0 porque aquí está una y. No sé cuánto sea, pero yo sé que está la y va a ser distinto de 0. Eso es lo que sé, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que hacemos? Ah, bueno, esta derivada, pues tiene que ser igual a esta, ¿no? ¿Sí? Y si son iguales, fíjense qué pasa. ¿Quién se cancela, compañeros? La Este derivada parcial con de este. la función. ¿Sí se dan cuenta que se cancelan? Le vamos a poner aquí bolita y bolita, ¿eh? No es que sea 0, ¿no? O le ponemos doble bolita, como un alfiler, ¿no? Ahí está, se cancelan. Y entonces, ¿qué concluimos de esa igualdad, compañeros? Concluimos que la parcial de f de y de z respecto de y tiene que ser igual a 0. Si estamos de acuerdo, ¿no? Porque aquí hay un 0, ¿no? Le puedo sumar un 0. Entonces, al igualarlo, cancelo pero este va a ser 0. Entonces, fíjense, si la derivada de una función que depende de y de z respecto de y es 0, ¿qué implica esto? Que mi f de y de z es función únicamente de ¿quién? De z. ¿Sí lo ven? Porque si derivo esta nueva f respecto de y va a ser 0, porque es función de z. ¿Sí lo notan? ¿Sí o hablo mucho? Ahí sí me perdí. Ah, Ahí ok, en ok. Va de nuez, va de nuez. Sí, esto lo sorprende uno la primera vez, ¿va? Ok. Vamos a ver aquí, ¿qué pasa? Bueno, ¿están de acuerdo todos que la derivada de f de y de z respecto de y es igual a 0? ¿Sí? Porque este término es igual a este término y aquí, aquí le puedo sumar un 0 que va a ser igual a este término, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, sí lo ven. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuánto va? Si fíjense, de esta función que depende de y de z respecto de y es igual a 0, entonces, ¿qué significa? Que esa función no tiene y, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, porque ¿quién juega el papel de las constantes? En este caso, y z. Entonces, si no depende de y, ¿qué significa? Que no tiene y, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tiene y, su derivada va a ser 0. Si estamos de acuerdo, es como esta función, por ejemplo, ¿no? Aquí ponemos una función que sea f de y de z igual a z al cubo, por ejemplo, ¿no?
más 80 por 10 a la menos 9. Entonces, vea, ¿cuánto vale la derivada de f respecto de y? Aquí no tiene y, aquí no tiene y, pues va a ser 0. Si estamos de acuerdo, entonces, si la derivada es igual a 0, implica que esta f, no tiene y. Si estamos de acuerdo, pero tiene z, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, a lo que me refiero, entonces, si esto sucede, ¿qué implica? Que esta f de y y de z únicamente depende de quién? De z, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo qué es lo que estoy diciendo? ¿Sí queda claro o no, compañeros? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, ahora sí quedó claro. Bueno, entonces déjenme quitar esto. De veras sí quedó claro, compañeros? ¿Sí? O Sí, profe. sí, perfecto. Entonces, déjenme borrar esto. Entonces, ahora sí, ¿no? Si esto es 0, ¿sí? Si esto es 0, ¿qué implica? Que f de y de z es únicamente función de z. Eso es lo que decimos. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, ¿ahora qué hago? Ah, bueno, si eso pase, pues hago mi segundo cáliz, ¿no? Yo le pongo el segundo, ¿sí? Segundo, ay, déjenme escribir, no sé por qué le puse así. Sí, entonces aquí sería la fi, el segundo cáliz, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el segundo cáliz? Pues nada más ajusté la función, ¿no? Entonces sería x cuadrado y z cubo más una ¿qué? f, pero que Función de depende de Z. z. La de Z. Sí, ya lo afiné tantito, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué condición me hace falta por probar? La última, ¿no? Que la parcial de phi respecto de z era ¿cuánto? 3x cuadrada, ¿no? 3x cuadrado y z cuadrada. Era la última condición, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a derivarla, ¿no? Entonces, la derivada, ¿no? Perdón. La derivada del segundo cáliz, ¿no? Cáliz del fuego, creo era la de Harry Potter, ¿no? Respecto de z, ¿sí? Entonces, ¿cuánto Sí. vale la parcial respecto de z? Vale X 3z cuadrada Y por Z. cuadrado. Más la parcial de f respecto de z, ¿no? Porque aquí tiene z, no es 0, ¿no? Compañeros, no es 0 porque aquí tiene una f de z. No sé cuánto es, ¿no? Si estamos de acuerdo, entonces esto tiene que ser, ¿qué? Igualito a esto, ¿no? A esto que está aquí, ¿no? Si estamos de acuerdo. Y entonces aquí le puedo sumar un 0 si ustedes quieren. Entonces este término, ¿sí? Con estrellita, cancela este término que tiene estrellita, ¿no? Así como si fuera una varita mágica, ¿no? Y entonces, ¿qué concluimos, compañeros? Fíjense que la parcial de f de z, aquí le voy a poner la z, respecto de z es igual a 0, ¿sí? Y entonces, si ya no dependió de x, ya no dependió de y ya no dependió de z, entonces, ¿cómo es f de z? Pues Pero, f de z, esta sí es constante, un número, ¿sí estamos de acuerdo? Y por lo tanto, ¿no? Ahora sí, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Un depredador, mi función ya probada que depende de x, de y de z, es el segundo cáliz más esta constante, que sería x cuadrado y z al cubo más esta ¿qué? Constante. ¿Sí están de acuerdo? ¿Quedó claro cómo se hizo, compañeros? ¿Sí? Lo vuelvo a hacer, pero ahora escojo la segunda o la tercera. Sí, por favor. Sí, ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, nada más hagan así una imagen mental, ¿no? Si van a integrar parcialmente respecto de x, ¿quiénes son las constantes? Pues y y z o funciones de y y de z. ¿Sí estamos de acuerdo? Si vamos a integrar parcialmente respecto de y, ¿quiénes juegan el papel de las constantes? X y Z. Y z o funciones de x y z. ¿Sí estamos de acuerdo? Si integro parcialmente respecto de z, ¿quién juega el papel de las constantes? X y y o funciones de x y de y. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Sí, es un juego. Sí, pero Este es un juego nada más, ¿va?
Compañeros, a lo mejor el orden del juego lo puse medio raro, pero creo que este es el mejor dibujo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo para ilustrar? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, voy a hacer el siguiente, ¿va? Entonces ahora en lugar de empezar con la primera condición, ¿con cuál quieren que empiece? ¿Con la segunda o con la tercera? Ustedes díganme. La segunda, profe. Con la segunda, va. ¿Puedo cambiar de página, compañeros? Sí, pero ¿Sí? Sí, Ok, muchas gracias, compañeros. Entonces, vamos a escribir la segunda. Entonces, ¿qué me dice? Que la parcial de phi respecto de y, esta es la segunda, ¿no? Es igual, a ver, déjenme ver aquí, a x cuadrado z al cubo. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la hipótesis, ¿no? Bueno, entonces, ¿respecto de qué tengo que integrar? ¿Respecto de quién, compañeros? Aquí. de Respecto de y, ¿no? ¿Tiene y? No, ¿verdad? Todo va a ser constante, ¿no? Sí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la integral de dy? Pues vale y, ¿no? Entonces, tengo aquí, ¿no? Mi primer cáliz, ¿no? Entonces, me acordé de mi primer pony. Mi primer cáliz, ¿no? Va a ser ¿qué? X cuadrada y z al cubo, ¿no? Si están de acuerdo, déjenme corregir aquí porque se encimó. Entonces, aquí sería x cuadrada y z al cubo. Nada más una recomendación. Cuando escriban así polinomios, escriban primero las constantes, luego x, y y z, para que lleven un orden, ¿va? Sí, porque van a aparecer así en cartesiana, ¿no? Entonces lleven ese orden, siempre escriban primero el x, luego el y luego el z. ¿Sí estamos de acuerdo? Para no confundirnos, para que sea más fácil. ¿Sí quedó claro entonces? ¿Pero más quién? Sí, pero ¿Más quién ahora? Más una función que dependa de quién. Si integramos de X y dice, Z. X y Z. Ahí está. Ese es el primer cáliz o el primer ANSAT, ¿no? Le llaman los matemáticos así, ANSAT, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? El primer ANSAT. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo le llamo cáliz aquí en términos caniqueros, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a checar, ¿no? Si la derivada de ese primer cáliz se comporta como este, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Pues, ¿cuánto vale la derivada, no? Lo voy a poner aquí. Pues, ¿cuánto vale la derivada del primer cáliz, ¿no? Respecto de y, ¿no? Porque quiero probar que es. Pues, ¿cuánto vale? Ah, pues x al cuadrado, z al cubo, más la parcial de g de x y de z respecto de y. Pero, ¿cuánto vale esta derivada, compañeros? Tiene y esta Cero. Pero, cero, Cero. ¿no? Exactamente, ¿no? Y cuando comparemos con esta, ¿qué concluimos? ¿Qué es qué? Correcto. Entonces, ¿cómo es mi primer cáliz? Chido. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es buena la primera aproximación. ¿Sí queda claro? Bueno, ahora, ¿qué condición quieren que usemos? ¿La tercera o la primera? Aquí tengo opciones. Ustedes díganme cuál quieren que usemos. La tercera. La tercera, entonces sería la parcial de phi respecto de z es igual a 3x cuadrada, ¿no? 3x cuadrada y z cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a derivar el primer cáliz, ¿no? El primer ANSAT, ¿no? Sería la primera, el primer cáliz, así le ponemos. ¿Respecto de quién? De z. Tiene que ser igual. ¿Cuánto vale la derivada respecto de z de este? Ah, no, de este, perdón, de este que está aquí. De este. Sería 3 3x cuadrado X cuadrada Y y Z z cuadrado cuadrada. más Ujú. la parcial de g de x y de z respecto de z. Claramente esto no es cero, ¿no? Ya que tiene que ser igual, compañeros. ¿A qué tiene que ser igual? a x cuadrada, z. Ah, no. Ajá. Sí, No. sí, a esto que La está aquí. derecha. Entonces, este muchacho se cancela con este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le ponemos? ¿Qué símbolo le ponemos? Igual una varita mágica, ¿no? La hada madrina viene y dice, te doy el don de cancelarte. ¿Y ahora qué? ¿Qué concluimos, no? ¿Qué concluimos? Que la parcial, ¿no? Al comparar, ¿no? Concluimos aquí que la parcial de g
de X y de Z es igual a 0. ¿Y esto qué implica, compañeros? Si esta es una función que depende de X y de Z, derivo respecto de Z y me da 0, ¿qué me dice? Ah, pues que no tiene Z. Que depende solo de X. Entonces, Que solo depende de X. exactamente, que es una G que depende de X. ¿Sí se dan cuenta? Y eso me lleva ¿a qué? Al segundo cáliz, ¿no? Entonces digo que la phi del segundo, ¿no? Cáliz, ¿no? ¿Sí? Va a ser igual a ¿qué? Al primer cáliz, pero le afiné la función, que sería x cuadrado y z al cubo más una g que depende de x. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta es la primera propuesta. Esta es la segunda propuesta, ya medio afinadita, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Le quitamos lo que le sobra, ¿no? O le agregamos lo que le falte, dependiendo, ¿no? Y ahora sí, ¿no? ¿Cuál sería la tercera condición, compañero? Que la parcial de phi respecto de z, perdón, respecto de y, ¿no? X. Respecto de y, si estamos de acuerdo, es igual cuánto vale No, la profe, de X. x cuadrado z, ¿no? Ah, sí, x, perdón. Sí, eso, corríganme, compañeros, ya ven que se me van las cabras. ¿Estamos de acuerdo? Ya la demencia senil, compañeros. X cuadrado, z al cubo. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que tengo que probar. ¿Y cómo lo probamos, compañeros, aquí, no? Entonces derivo, ¿no? Derivando. El segundo cáliz, ¿no? O el segundo ansat, ¿no? Respecto de x. ¿Y cuánto tiene que dar? Era X. 2X, Y, Z cubo. Ajá. Es una Sí, va con constante. un 2. Ajá. Así, ¿no? Y si lo igualo, ¿qué pasa, Es mi compañero? imaginación, amanece, Pues no son iguales. Ajá. Bueno, hay que tener imaginación también para esto, ¿no? Bueno, entonces si comparo, entonces ¿quién se cancela? Este muchacho, igual, ¿no? Se cancela. Este muchacho se cancela. ¿Y qué concluimos? Fíjense, ¿qué concluimos? Entonces concluimos que la parcial de g respecto de x es igual a 0, pero es una g que depende de x. Entonces, porque su derivada también es 0, entonces no debe depender ni de x, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Ahora sí, que esta g de x es ¿qué? Constante. Función. Esta sí ya es constante, un numerito. Y entonces, depredador, si estamos de acuerdo, por lo tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Que phi de X, Y de Z es que el segundo cáliz, ¿no? Este Profe, segundo una cáliz que pregunta. sería X cuadrado, Y Z al cubo, más una ¿qué? Constante. Y ya está, Profe, ¿sí? Sí, sí, dime. ¿cómo canceló la Y al final? ¿Cómo cancelé la qué? La Y. ¿La Y? Mm, mm, Lo que ¿En pasa es dónde? que era, ¿En dónde? ¿Aquí? No, hasta abajo. Ya en los últimos pasos de ahorita, fíjese, le puso 2XY por Z al cubo más la derivada parcial con respecto de X de G. Ya vi. Ay, compañeros, es que me adelanto, es que voy pensando en las ideas. Ok, sí, ¿eh? Sí. Aquí derivé respecto de X, ¿no? Aquí está. Entonces, respecto de X es 2XY Z al cubo. Y aquí lo copié mal, ¿no? Aquí es X cuadrado, es la Ajá. X, es En la esa X. está mal. Ajá, desde Lo ahí. copié mal, ¿no? Aquí lo Ujú. copié mal. Sí, profe. Sí, perdón, es que vengo, no sé si se hayan dado cuenta que me adelanto pensando, ¿no? Y ahí es donde me equivoco. De hecho, me pasó lo mismo hace rato. Estaba preguntando una derivada y yo estaba pensando en integral. Sí, se va uno adelantando, ¿no? Bueno, entonces la derivada respecto de X, aquí era 2, perdón, XY, Z al cubo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, ¿no? Entonces, sí, corríjanme, ¿eh, compañeros? Este es igualito a este, ¿no? Pero aquí le puedo agregar un 0 para igualar con este. Y ahora sí, ¿no, compañeros? Ahora sí ya quedó, entonces este sería el segundo cáliz que cumple mi condición. ¿Sí están de acuerdo? Entonces se dan cuenta que no importa con cuál empieza. Claro, siempre hay una más fácil que otra, ¿no? Si estamos de acuerdo, siempre hay una más fácil.
En este caso, pues no tiene mucho, pero vamos a ver en el otro caso que sí nos conviene una, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿cómo determinamos esta constante? Sí, sería la pregunta. Entonces, ¿cómo la determinamos? Pues con la condición inicial que nos dio el Cham, ¿no? Con esta condición que está aquí. ¿Sí están de acuerdo? Con esta condición. Entonces, en resumen, ¿no? Entonces, en resumen, entonces, ¿qué tengo? Que mi phi, ¿no? De X, Y y Z era ¿cuánto? X cuadrado Y Z cubo, ¿no? X cuadrado Y Z al cubo más una ¿qué? Constante. Pero me dice, él me regala, me dice que phi en 1 menos 2, 2, tiene que ser igual a 4. Entonces, ¿qué significa, compañeros? Que este sería el X, este sería el Y y este es el Z. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Quedaría F de 1 menos 2, 2, ¿no? Es igual, el X es 1 al cuadrado, el Y es menos 2. Sería 2 al cubo más la constante, y esto tiene que ser 4. Pues, ¿cuánto vale esto? Este es 8 por 2, 16, menos 16, más la constante es igual a 4. O no, la constante es que 4 más 16 y es 20, ¿no? 20. Si estamos de acuerdo, ¿no? Y otra vez, ¿no? El depredador, ¿no? Entonces la función de X, de Y y de Z es X al cuadrado Y, Z al cubo más 20. Y ya la armamos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo lo hicimos? Sí, a ver, chequen si da el mismo Sí. resultado. ¿Sí da? Sí, es el, ¿qué número era? Sí, da, ¿no? 4.51. Sí da, ¿no, compañeros? ¿Sí? ¿Sin problema? El 451 era. Sin problemas, ¿no? Sí, entonces, sin problemas, ¿no? Sí, hago el 452, compañeros. Sí, profe, adelante. Sí, ok. Entonces vamos a hacer el 452, si no tienen inconveniente. Entonces, ojo, compañeros, esto es muy rutinario, ¿eh? La primera vez lo sorprende uno, ¿no, compañeros? No, ya después uno ya solito lo hace, ¿no? ¿Ya estamos de acuerdo? Sí, entonces, vamos a hacer el 452. ¿Puedo cambiar de página, compañeros? Adelante. Sí, profesor. Sí, muchas gracias, compañeros. Déjenme ponerme aquí. Ahí está. Bueno, entonces voy a cambiar de página. Entonces vamos a hacer el 452, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, no se preocupen, ¿eh? Entiendan el procedimiento. Lo vamos a repetir un montón de veces, como no tienen ni idea. Entonces ya después va a ser muy fácil hacerlo. 452 del Chao, ¿no? Este es muy sencillo, nada más hay que entender, ¿va? Entonces, fíjense, suponga, aquí les dice, que el gradiente, ¿no? De sí es y cuadrado menos 2xy z cubo. Aquí yo le pongo x, el libro le pone y. Más 3 más 2y menos x cuadrado z al cubo y más 6z cubo menos 3x cuadrado y y, aquí lo escribí mal, se ve muy feo y z cuadrado z. Si estamos de acuerdo. Bueno, yo nada más les hago una pregunta maliciosa, compañeros, ¿no? Perdón, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si esto, ¿no? Dice la hipótesis. Si esto, aquí la pregunta es ¿cuánto vale si
que depende de X, Y y de Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice el problema. Bueno, pero yo les hago una pregunta así, loca, ¿no? ¿Cuánto vale el rotacional de el gradiente de sí, compañeros? ¿Cuánto vale? ¿Cero? Pues cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta es la clave, ¿no? Cero. Entonces, compañeros, lo que estoy haciendo con este procedimiento es resolver integrales de línea, si estamos de acuerdo, hallando el potencial. Pero para campos, ¿qué? Conservativos. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a afinar la próxima clase. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en el fondo está esta propiedad trabajando. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es Ok. bien interesante, ¿va? ¿Sí? Perdón, ¿no? Entonces, déjenme borrarlo, ¿no? Nadie se los dijo, ¿no? Nada más fue un pensamiento. Ahora sí, compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces vamos a proponer entonces, ¿no? Lo siguiente. Entonces vamos a suponer entonces que el gradiente. Profe, disculpe. Sí, dime. Yo estoy viendo el libro y en la segunda componente no es 3 más 2XY. No. O a lo mejor yo tengo otra edición. Sí. 3 más 2XY. Gracias, compañero. Ya les digo que ya ando chocheando. Sí. Sí, gracias. Me salvaste la vida, compañero. Porque si no me iba a dar otro resultado. ¿Y qué dice uno como maestro? Es que el libro está mal, ¿no? ¿No les ha pasado? 3 más, ¿qué? 2XY, ¿no? XY más, ¿no? No, menos, ¿no? Uy, aquí está, menos, ¿no? XY menos X cuadrada Z al cubo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿verdad? Bien, compañero. Gracias, compañero. Entonces, ahora sí, ¿no? Aquí sería ¿qué? La parcial de phi respecto de X por X más la parcial de phi respecto de Y por Y más la parcial de phi respecto de Z por Z. ¿Con qué componente quieren empezar, compañeros? Ustedes digan. La tercera. ¿La X? ¿Con la X o con la Y, con la Z? La Z. Con la Z. Ahora sí que, ¿cómo se escucha la Z, compañeros? Parcial de phi respecto de Z. Entonces tiene que ser igual este término a este que está aquí, ¿no? Entonces tiene que ser, ¿qué? 6z cubo menos 3x cuadrado y z cuadrado. ¿Sí lo copié bien? 6z cubo, Sí. 3x cuadrado y z cuadrado. Va. Entonces, ¿cómo hacemos el primer cáliz? De aquí, ¿cómo calculamos la primera? Integrando, ¿no? Integrando parcialmente respecto de qué? De Z. De z. Entonces, todo lo que no sea z va a ser ¿qué? Constante. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? Sería 6 cuartos, que son 3 medios, ¿no? 3 medios de z a la cuarta. Menos, ¿no? Este es constante, ¿no? Integro respecto de z cuadrada, que sería ¿qué? Z al cubo, ¿no? Entonces sería menos x cuadrado y z al cubo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya lo integré parcialmente respecto de z. ¿Más quién? Más una función, una h. ¿Les gusta la h? Que es... ¿Sí les gusta la h? Sí, profe. O la g. Una No, g que depende de depende de X y de y de Y. y. Ahí está. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces luego, ¿qué hacemos? Bueno, esa es la primera propuesta. ¿Mande usted? No, profe, perdón. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a probar la propuesta, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, la derivada del primer cáliz, ¿no? Respecto de, ¿qué? De z, tiene que ser igual. A ver, respecto de z sería 6z cubo Z cubo. menos, ¿no? 3x cuadrado y z cuadrado más la parcial de g
de X y de Y respecto de Z, ¿no? Pero ¿cuánto vale esta derivada? Cerote. 0. Si estamos de acuerdo, entonces al comparar con este, ¿qué tenemos? Que este se cancela con este se cancela con este. Si estamos de acuerdo, y todo es correcto. Entonces, ¿qué significa? Que este primer cáliz es bueno. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, es correcto el primer cáliz. Bueno, ahora, ¿qué condición quieren que satisfaga? ¿La segunda o la primera? Ustedes La escojan. primera. La primera va, compañera. Entonces, la parcial de phi respecto de x tiene que ser igual a y cuadrada, ¿no? Menos 2xy z al cubo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a derivarlo a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto. Entonces la derivada, ¿no? Del primer cáliz, ¿no? Sí, respecto de x es igual a ¿cuánto? Este es 0, ¿no? Porque no tiene x. Este sí, y sería menos 2xy z al cubo más la parcial de g de x y de y respecto de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando lo compare, compañeros, cuando hagamos la comparación de este con este, ¿qué concluyen? Vean que este término, este que está aquí, este que le pongo estrella, se cancela con este, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, ya no dio 0, que este término es igual a este, ¿no? Entonces, ¿qué escribimos aquí, no? Que la parcial de g de x y de y respecto de x es ¿cuánto? Y cuadrada, ¿no? Y entonces, ¿cómo obtengo? Ahora tengo que integrar este parcialmente respecto de ¿quién? De X. De x. Entonces, aquí tengo X. entonces que g de x y de y es igual y a cuadrada más una y cuadrada. constante, ¿no? Ajá, pero ¿quién sería la constante? Más una f que depende de y, ¿no? Sí, Eso. porque si lo derivo respecto de x, este va a ser 0, ¿no? Si estamos de acuerdo, entonces este como que juega el papel de la constante. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Y entonces sí quedó, los mareé. Entonces ahora sí decimos el segundo cáliz, ¿no? El segundo cáliz, ¿no? O el segundo ansat, ¿no? Sí. Ay, lo voy a poner bueno, aquí lo anoto, ¿no? Es que lo voy a tener que copiar. Sí, lo voy a pasar en la otra página si me hacen ustedes favor, ¿no? ¿Sí están de acuerdo hasta aquí? Entonces, ¿cómo es la g de x? Entonces la voy a Profe, yo ahí no, ¿Podría volverlo a explicar, por no favor? entendí bien. Órale, Sí, va. por favor. Ok, sí, no, ustedes díganme, ¿eh? Con toda la confianza, compañeros. Sí, ahí. Sí, pues ustedes díganme, compañeros. Yo estoy para servirles, ¿va? Hasta aquí, ¿no? Bueno, hasta aquí estamos de acuerdo al Sí, comparar. por favor. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer esta. Lo voy a poner con este azulito para distinguirlo, ¿no? Entonces, fíjense, de aquí que tengo que la parcial de g de x y de y es igual a y cuadrado, parcial de qué? De x, ¿no? E integro parcialmente, ¿no? Integro aquí e integro aquí. Estoy integrando respecto de x, entonces el y, ¿cómo va a ser? Constante. Entonces quedaría aquí, ¿no? Si hacemos la cuentita aquí quedaría que es g de x y de y, perdón, g de x y de y es igual a y cuadrado por x, ¿no? Si estamos de acuerdo, perdón por la anotación, el orden, ¿no? Más, ¿no? Una que constante. Pero porque esta función depende de x y de y, ¿quién juega el papel de la constante? Se integre respecto de x. Por la y, ¿no? Porque lo saqué de la integral, ¿no? Entonces sería más una f que dependa de y, ¿no? ¿Sí? Ya no le agrego z porque ya lo fui afinando desde aquí, ¿no? Entonces por eso nada más le pongo y. ¿Sí están de acuerdo? Pues aquí sería más una función que dependa de y.
¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces ya afiné mi función. Si estamos de acuerdo, esta G es este término más una F que depende de Y. ¿Sí? Porque la derivada fue distinta de cero. ¿Sí, compañeros? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe. ¿Sí, Sí, de veras? profe. ¿De veras, de veritas? Bueno, entonces voy a cambiar de página. Mil disculpas, ¿puedo cambiar? ¿Sí? La voy a Sí, poner aquí. adelante. Entonces voy a poner aquí mi phi, ¿no? Entonces ahora sí. Entonces, mi phi segundo cáliz, ¿no? Es igual, a ver, déjenme copiarla. Es 3 medios de z a la cuarta, ¿no? Entonces, 3 medios de z a la cuarta menos, ¿no? X cuadrado y z cubo, ¿no? X cuadrado y z al cubo Más G de XY. más xy cuadrada, ¿no? Más xy cuadrado más una g que dependa de quién. De una f, ¿no? Le puse más una f que depende de y. Más una f que depende de y. Y ahí quedó, ¿no? Mi segundo cáliz. Pero esa debe de satisfacer la última condición, ¿no? ¿Cuál era la última condición? A ver, ya está la de z, la de x. Me falta la de y, ¿no? Que la parcial de phi respecto de y tiene que ser igual a ¿qué? A 3, ¿no? Más 2xy, ¿no? 2xy menos x cuadrado z al cubo. ¿Sí están de acuerdo? Esa debe de satisfacer. Bueno, entonces hacemos la derivada, ¿no? Aquí la ponemos. Entonces la parcial, ¿no? Del segundo cáliz, ¿no? ¿Respecto de quién? De y. Sí, es de respecto de y. XZ, sí, perdón, la demencia senil. Respecto de y. Este es 0, ¿no? Porque es constante, ¿no? Y y está aquí, entonces sería menos x cuadrado z cubo, ¿no? Respecto de y, aquí sería un 2xy Y. más la parcial de f respecto de y, ¿no? Porque este tiene y, ¿no? Aquí lo ponemos, ¿no? Tiene y, no es 0. Y este aquí tiene que ser igual, compañeros. Tiene que ser igual a este, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se cancelan, compañeros? Se cancela el 2xy. Este, y le ponemos estrella, se cancela con este. ¿Quién más? Este, ¿no? Doble bolita, ¿no? O cuadrito, ¿no? Cuadrito, cancela con este, con cuadrito. Y entonces, ¿qué concluyo aquí, compañeros? ¿Qué tenemos? Que la parcial de f de y respecto de y es igual a 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Integral parcialmente respecto de quién? De y, ¿no? Y. Entonces, ¿cuánto vale f de y? Pues vale 3y más una ¿qué? Constante, constante. Si están de acuerdo, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿no? Ya afiné mis ecuaciones, entonces ¿qué tengo? Por lo tanto, ¿no? El phi, ¿no? Que depende de x y de y, es el último cáliz, el segundo cáliz, que es 3 medios de z a la cuarta menos x cuadrado y z al cubo más x y cuadrado más 3y más una ¿qué? Constante. Y entonces este debe de ser el resultado. Entonces, ¿por qué no lo checan? A ver si es, por favor. ¿Sí? ¿Sí da? Sí, sí da, compañeros. Sí, están muy calladitos, compañeros. Es que yo no tengo el libro, profe, pero Ajá. A ver, yo aquí lo tengo. No, tú no te preocupes, tú pregunta. Sí, también me sale el mismo resultado. ¿Sí da? Bien, entonces, ¿no? Creo que el libro en lugar de phi, hasta la regué, ¿no? Es que no es phi, es sí, ¿no?
Ya se dieron Sí, cuenta. eso sí, era un sí al Sí, principio. era una sí. Y aún así, bueno, pero pues ya Pero nada es más. lo mismo. Sí, no, pues ya nada más aquí corríjanle. Le cambiamos y ya. Y Sí. ya, ¿no? No pasa nada, ¿no? Sí, mil disculpas, No, no se preocupe. se me fueron las cabras, ¿va? Sí, estamos de acuerdo. Pues, pero es lo mismo, ¿no? Sí, compañeros, está fácil. Sí, ¿no? Está bonito, ¿no? Les digo, entiéndalo. Háganlo en distinto orden, experimenten, jueguen. Y esta es la clave para resolver integrales de línea. Sí, estamos de acuerdo. Casi todo se resuelve con esto. Si no, hay un método igual, o sea, es muy directo, ¿va? Integrar es más fácil que esto que estamos haciendo. Este es lo más difícil del curso. Las integrales son muy fáciles de resolver. Sí, ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces déjenme buscar otro nuevo. ¿Sí estamos de acuerdo? Otro nuevo. Ya son las 9. Otro nuevo. Entonces, ¿qué les parece el 458? ¿Sí? Una pregunta, compañeros. ¿Ustedes saben usar matemática? ¿No? ¿en Para, Wolfram? sí, el Wolfram, sí. No, profe. Hay una aplicación hasta para celular, ¿no? Entonces, ¿Para hacer qué específicamente, profe? sí, bueno, entonces vamos por ahí a ocuparlo, ¿va? Ahorita yo voy a hacer las gráficas así a mano y ya cuando ve integración las voy a pasar las gráficas con matemática, les voy enseñando. Ok, profe. ¿Ok? Sí, profe. Muchas Gracias, gracias. Poco a poco, ¿eh? Gracias. Sí, Sí, yo profe. soy malo para eso, pero lo que yo pueda, con gusto, ¿no? Les voy enseñando. Bueno, entonces va, compañeros, miren, vamos a hacer el 458, si ustedes me permiten. Sí, ya cambié de página y ni les pregunté. Sí, cambio de página. Bueno, ya cambié, ¿no? Entonces, 4.58 del Chao, ¿no? Del Chao. Si estamos de acuerdo, dice, encuentre un vector unitario que sea perpendicular a la superficie del paraboloide de revolución. Entonces dice que este es el paraboloide, x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? En el punto, ¿sí? Les da un puntito, yo le pongo el P, en el punto 1, 2, 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo sabemos que es un paraboloide? ¿Sí estamos de acuerdo, no? Bueno, el libro nos dijo que era un paraboloide, pero vamos a tratar de dibujarlo, ¿sale, compañeros? Obviamente esto lo hacemos rápidamente del matemática sin ningún problema, pero vamos a hacerlo ahorita con X, Y y Z. Busquen en el YouTube cómo hacer gráficas en matemáticas. Eso les va a servir muchísimo, compañeros, muchísimo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿se acuerdan cuánto vale la ecuación de un círculo en el plano XY? ¿Sí recuerdan ustedes cuál es la ecuación del círculo? La R es igual a la R Ajá. Entonces, un cuadrado círculo, más Z más Y cuadrado, ¿no? X cuadrado más ajá, Y el cuadrado. círculo es X cuadrado más Y cuadrado igual a ¿qué? A R al cuadrado. Es un círculo de radio R, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, miren, comparen este término con este término. Es igual, ¿no? Entonces sería un círculo, pero de radio, ¿qué? Raíz de Z, ¿no? Si estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, Entonces, sí, entonces el Sí, radio va profe. cambiando con Z, ¿no? Entonces el radio va cambiando con Z. Entonces, si Z es igual a 0, ¿cuánto vale el radio? 0. Entonces sí. estamos en este punto. ¿Sí estamos de acuerdo? Si Z es igual a 1, aquí vamos a poner. Si Z es igual a 1, ¿sí? ¿Cuánto vale el radio? O sea, si Z es igual a 0, entonces X cuadrado más Y cuadrado igual a 0. Y que es un punto, ¿no? Un punto porque sería un círculo de radio 0, ¿no? Si Z es igual a 1, ¿qué quedaría? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. ¿Sería un círculo de qué? De radio 1. Radio 1. Solo vamos a dibujar aquí, mire. Aquí lo vamos a dibujar. Sería este. Aquí sería un punto. Y aquí sería un círculo de qué? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Entonces, si Z vale 2, sería un círculo de radio ¿qué? Raíz de 2, ¿no? Si estamos a cuántos van haciendo esto, si lo unen,
y les da un paraboloide, ¿no? Si estamos de acuerdo. Y esa es la gráfica, ¿no? Si se lo pueden dibujar así. ¿Sí queda claro? Ese sería el paraboloide, más o menos, ¿no? ¿Sí, compañeros? Ya lo ando, ¿sí? Este es un paraboloide, o sea, un paraboloide que abre, ¿qué? Hacia arriba, ¿no? ¿Sí queda claro cómo lo dibujamos? ¿Sí? Entonces, Profe, esos circulitos es como si fueran superficies de nivel. No recuerdo. exactamente, sí, como ¿De curvas de verdad? nivel. Sí, sí, como Ah, ok. curvas de nivel. Claro que en el matemática se ve más Sí, bonito, más bonito. No, pero se ve pero, bonito. sí, pero así estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, chéquenlo por ahí en cómo se grafica esto en matemática, ¿no? Entonces, es importante eso, compañeros, de veras. Ahora ustedes que manejan las computadoras bien, les va a ser muy útil para sus cursos. Por eso yo les decía, todo lo que les enseñen de álgebra, de cálculo, todo es bienvenido, compañeros. Todo. Apréndanlo, porque les va a ser muy útil, ¿no? Bueno, entonces déjenme hacer un dibujo de perfil, le voy a hacer como un cortecito. O sea, si lo viera desde el eje X, ¿sí? ¿Cómo se vería desde el eje X? ¿Sí? O miren, lo vamos a dibujar más fácil. Otra manera de dibujarlo es así. ¿Se acuerdan de las coordenadas cilíndricas? Que X valía que R coseno de teta, el Y vale R seno de teta. ¿Sí se acuerdan? De las coordenadas cilíndricas. Cilíndricas, sí que hicimos. Profesor, del Entonces, corazón del hombre de hojalata. ándale. Entonces, ¿cuánto vale X cuadrado más Y cuadrado? Sería R cuadrada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vean, si yo quiero dibujar esta ecuación, que tengo que R cuadrado es igual a Z, ¿sí? Entonces vamos a dibujar esto, miren, vamos a dibujar, ay, me sale un poco chueco, vamos a dibujar aquí, ay, está igual. Entonces, dibujamos así, entonces este sería, por ejemplo, el Z, vamos a poner aquí, Z, y este es igual al R, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, si dibujo, me va a quedar una cosa así, ¿no? Es como si yo tuviera esta ecuación, vean, y igual a x al cuadrado. Esta es una parábola, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué dibujo aquí? Aquí pongo el x, aquí pongo el y la gráfica va a ser así, ¿no? Esta las hemos dibujado muchas veces, ¿no? Este es y igual a x al cuadrado. Entonces, ¿cómo será la gráfica de este? ¿Quién juega el papel del x? Este, ¿no? ¿Y quién juega el papel del y? Este, ¿no? Este es como el y este es el x si comparamos, ¿no? Entonces va a quedar una gráfica así, ¿no? Que es una parábola, ¿no? ¿Sí? Entonces esta es la ecuación, z es igual, ¿sí? Ay, que esto lo dibujé, déjenme borrarlo. Es como si fuera la ecuación así, ¿no? Esta es la ecuación, z es igual a r al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y por qué es paraboloide? Esta es una parábola, pues porque le dan vueltas, ¿no? Como si lo pusieran en una tornamesa o en algo que gire. ¿Podríamos decir que es como un sólido de revolución, profesor? Sí, sí, por eso sí, le damos la vuelta, ¿no? De hecho es, ¿no? De hecho lo es, ¿no? Pues le damos la vuelta así y ya genera como una copa, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Y este es un sólido de revolución, como dices. ¿Sí estás de acuerdo? Y este es un paraboloide. ¿Sí queda claro entonces? ¿Sí se convencieron que es un paraboloide? ¿Sí están convencidos? Profe, Claro. ¿puede Sí, volver a profe. explicar, porfa? Ok, Esa va. parte donde dice el z igual a r cuadrada es que me Ok, perdí. ok, va. Voy a cambiar de página para hacerlo en la otra página, ¿sí? Sí, para que no esté amontonado, ¿va? ¿Sí, compañera? ¿Sí me haces favor? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ponerlo aquí otra vez, nuevamente. Entonces yo quiero trazar esta curvita. Z es igual a x cuadrado más y cuadrado. El libro dice que es un paraboloide. Entonces, una parábola, pero dando vueltas. O sea, tiene forma de tazón, vamos a decir como un tazón. Entonces, fíjate, en las coordenadas, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? En las coordenadas cilíndricas, ¿no? Cilíndricas, ¿qué tengo?
que X vale R, seno de teta, el Y vale R, perdón, al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces, aquí sería R, coseno de teta, y el Y vale R, seno de teta. ¿Sí estás de acuerdo hasta aquí, compañera? Entonces, aquí quedaría entonces, ¿no? Quedaría que Z era R por coseno de teta al cuadrado más R por el seno de teta al cuadrado. ¿Y esto quién es? R cuadrado por coseno al cuadrado de teta por seno cuadrado de teta. ¿Y cuánto Ese vale es coseno? 1, ¿no? Un Y esto 1. vale R cuadrado. R cuadrada. Entonces ahora sí, ¿no? Tenemos que Z es igual a R cuadrado. Esta es la ecuación. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a dibujarlo, ¿no? Vamos a suponer entonces que este es el eje R y que este es el eje Z. Sí que son las de las coordenadas cilíndricas, ¿no? Sí estamos de acuerdo, pero en corte, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Este es el eje R. Entonces si yo dibujo esta gráfica, fíjate, vamos a darle valores, ¿no? Si R vale 0, pues es un punto aquí, ¿no? Si R vale 1, ¿cuánto vale el Z? Si R vale 1, 1 también, entonces sería por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si R vale 2, ¿cuánto vale el Z? 4. 4, ¿no? 2, 3, 4. Pues ya me queda por aquí. Entonces, si lo uno, ¿cómo me queda? Una parábola, ¿no? Sí, una para. Y esta es la ecuación que Z igual a R al cuadrado. ¿Ahora sí te quedó claro? Bueno, pero ¿cómo sé Sí, que es profe. paraboloide? ¿Cómo sé que es paraboloide? Bueno, entonces fíjate, aquí recordamos, ¿no? ¿Cómo se miden las coordenadas cilíndricas? Este es el X, este es el Y, este es el Z. Se mide el R, ¿sí? Este es el ángulo teta, este es el R, y este es ¿qué? El Z. Entonces como que le damos vuelta, ¿no? Si le damos vuelta a esto, ¿qué me genera? Un cilindro, ¿no? Sí, profe. Entonces, ¿qué va a pasar con este? Si a este muchacho le damos vuelta, Son entonces, ¿qué me genera? el paraboloide. Paraboloide, como un tazón. Si estamos de acuerdo, entonces ya nada más lo completamos así. Y ya me queda un tazoncito. ¿Sí estás de acuerdo? Eso es lo que dibujamos. Ahora sí te quedó claro, compañera. Sí, profesor, muchas ¿De veras, de gracias. veritas? Sí, muy claro, gracias. Bien, bien, compañera. Entonces vamos a calcular, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me dice el problema? Perdón. Sí, dice el problema, dice 458, dice, encuentre un vector unitario que sea perpendicular a la superficie del paraboloide de revolución. Entonces, fíjense, vamos a escribirlo aquí. Entonces dice, con verde, ¿no? Lo vamos a poner con el verde. Entonces dice, encuentre un vector unitario perpendicular, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Dice a la superficie. Del paraboloide, ¿no? Paraboloide. ¿Sí estamos de acuerdo? Paraboloide. ¿Sí estamos de acuerdo? Y guagua, ¿no? Bueno, compañeros, ¿con qué cuenta ustedes calculan un vector perpendicular a una superficie? Una derivada. ¿Con qué, perdón? Con una derivada. Bueno, pero, a ver, pero aquí tenemos una derivada más efectiva, ¿no? Sí. Con el ¿Se acuerdan? gradiente. Con un gradiente, ¿no? ¿Se acuerdan que el gradiente era qué? Un vector perpendicular a una superficie. Entonces, ¿qué tenemos entonces que perpendicular a una qué? Superficie? ¿Qué implica? Que es el gradiente. ¿Sí estamos de acuerdo? Es el gradiente. Así que así es como lo vamos a calcular. ¿Sí queda claro, compañeros? Bueno, entonces la pregunta aquí es, ¿y quién es phi?
esta phi que está aquí. ¿Quiénes son? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Aquí la pregunta es ¿quién es phi? ¿Sí? Yo tengo esta ecuación, ¿no? Pero no tengo phi. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo la construyo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Puedo cambiar de página? Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a cambiar de página. Entonces, ¿ustedes saben qué es una familia de curvas? Por ejemplo, o sea, ¿qué es una ay, una familia de curvas, ¿no? Bueno, entonces, si yo tengo, por ejemplo, un círculo, ¿sí estamos de acuerdo? Este es, por ejemplo, la ecuación del círculo es x cuadrado, y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, si dibujo otro círculo, va a pertenecer a la familia, ¿no? Nada más que por ejemplo, tiene un radio R1 y este va a tener un radio R2, ¿no? Y si pongo otro círculo, este va a tener un radio R3. Entonces, ¿qué tengo? Que R1 es menor que R2, que es menor que R3, ¿no? Y me puedo seguir toda la noche dibujando círculos, ¿no? Voy a decir que este es de radio Rn. Entonces, este es menor que radio Rn. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces Son concéntricos, ¿no, profe? sí, concéntricos, exactamente. Entonces, estos círculos concéntricos forman una familia, ¿sí? Porque siempre van a tener x cuadrado más y cuadrado. Pero ¿cuál es el nombre de esa familia? Digamos, este sería como su apellido, ¿no? Pero ¿cuál es el nombre? El r cuadrado. Entonces, este es el parámetro o el nombre que va a asignarle a cada uno de estos elementos. Y esto se llama familia de curvas. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro cuál es la idea? Entonces, ahora fíjense en ustedes, compañeros, ¿no? Vamos a suponer que yo tenga el paraboloide. ¿Sí? Vamos a dibujar aquí, si no les... Entonces, vamos a suponer que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, voy a dibujar el primer paraboloide. Vean, entonces voy a dibujarlo con rústico. Así, ¿no? Esta es una parábola y esta sería la ecuación y igual a x al cuadrado. Sin problema, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa si yo aquí a le pongo una constante c? Si c vale 0, pues dibujo ¿no? Pero si c vale 1, vean, si x vale 0, si c vale 1, entonces este paraboloide pasaría por el 1. Entonces sería lo mismo y haría... Va a estar desplazado a un lugar, ¿verdad, Exactamente, ¿no? profe? Exactamente. Va a estar subiendo. Ajá, Sí, van a ir subiendo. O bien, si le pongo negativos, va a ir ¿qué? hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, que este sea menos 1. ¿Sí? Aquí era Órale. 1 y aquí era menos 1. Entonces, ¿sí queda claro? Entonces, ¿esto qué forma, compañeros? Una Pues también familia. una familia. ¿Sí estamos de Sí. acuerdo? Eso forma una familia. Y lo mismo si este fuera un globo, sí, aquel globo que poníamos en la llave con agua, ¿sí recuerdan ustedes, no? La llave del agua. Si le abríamos, se inflaba el globo, como que se van inflando, ¿no? Y lo mismo va a ser con ¿no? Si este globo fuese en forma de parábola, le saco el aire, se va a ir hacia arriba, vamos a decir, y se lo inflo, se va a ir hacia abajo. Si estamos de acuerdo. Entonces va a depender de esta C, ¿no? Si es positiva o negativa. Y eso va a formar, ¿qué? Una familia de ¿qué? De paraboloides. Si estamos de acuerdo, de parábolas, ¿no? Sí, y para paraboloides, entonces, ¿qué tengo que hacer? Construir mi función o mi familia. Si estamos de acuerdo, que dependa de un número. Si estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo le hacemos para la familia de paraboloides? Ah, bueno, pues teníamos el paraboloide, que va a ser ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces voy a construir la familia. Entonces, a esta cosita, ¿cómo hago la familia? Ah, déjenme borrarlo ahorita. ¿Cómo le hago para construir mi familia? Entonces, mi familia phi
Le voy a poner phi, ¿no? Phi, ¿no? Esta es la familia. Va a ser igual a ¿quién? A x al cuadrado más y al cuadrado menos r al cuadrado, ¿no? O sea que es como si lo despejaran de aquí. Y esto va a definir la familia de todos estos círculos, ¿no? Si estamos de acuerdo. Dependiendo del valor de phi, si es 0, les va a dar un radio, ¿no? Entonces esto me va a generar una familia. ¿Y cómo construyen la familia aquí? Puede ser así, x cuadrado menos y más una constante, ¿no? Y este me traza la familia, pero de paraboloides, de parábolas, ¿no? Si estamos de acuerdo, puede ser así. Vean el orden XY, XY, si estamos de acuerdo. Y entonces, ¿cómo hacemos la familia para el otro? Que era Z es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Pues despejo, o los ordeno, ¿no? Pues tengo que es X al cuadrado más Y cuadrado menos Z, si ustedes quieren, más una constante, y esto genera la familia de los paraboloides. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí ven cómo se hace? ¿Cómo genero mi familia? ¿Sí? Entonces, Sí, profe. ¿sí? Es como Profe, ¿por qué despejar. dijo que era menos y? Porque Porque fíjate, despejó, ¿no? despejé, ¿no? Escribo primero el Ajá. X. Entonces sería X cuadrado, este Y lo paso para acá, ¿no? Menos Y más C, ¿no? Aquí está, ¿no? X cuadrado menos Y. Pero esto me define una familia. Y así lo escribo, que es lo que escribí aquí. ¿Sí estás de acuerdo? Ah, ya, Sí, sí, sí. sí, Sí, lo sí, mismo ya que hice entendí, aquí. gracias. Aquí puse X cuadrado, Y cuadrado, menos R cuadrado, ¿no? Si estamos de acuerdo, y esto define ¿qué? Una familia, ¿sí? ¿Qué es Oiga, lo que profe, te estoy pero ¿qué lógica sigue lo del despeje? ¿Qué lógica tiene, perdón, qué? Lo del despeje. Ah, para construir mi función. Eso es lo que quiero construir. Sí, yo quiero encontrar una familia. ¿Sí? Obviamente, si esto es 0, pues recupero el anterior, pero no necesariamente 0, ¿no? Yo le puedo sumar aquí una constante, ¿no? Ponerle aquí una constante, ¿no? Y ya me va a generar una familia, ¿no? Aquí le puedo poner más una constante, ¿no? Y me genera una familia, ¿no? Si ustedes quieren aquí, ¿no? Entonces, lo despejo y ustedes dirían, bueno, pues eso es 0, ¿no? Bueno, es 0 si no le sumo una constante, ¿no? Si le sumo una constante, pues me va a generar ese conjunto de círculos o este conjunto de parábolas, ¿no? ¿Sí? O la familia de este paraboloide, ¿no? No pasa nada, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí quedó claro cómo lo construí? ¿Sí? Entonces, profesor, el papel de esa phi es para representar mi conjunto de curvas, ¿no? Mi Un familia de conjunto de curvas. curvas, exactamente, o la Ok, familia de curvas, o la ok. familia en este caso de paraboloides, ¿no? Esta, ¿no? Ujú, Que sería la ok. familia. Sí, estoy Sí, generando profe. toda esa función. Y esta constante es como si los va a inflar o va a poner las secuencias, ¿no? Como Estamos acá de acuerdo, arriba. Sí, sí, eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí queda claro? Bueno, sí, profe. entonces ahora sí, compañeros, ¿no? Regresando a la pregunta, ¿con qué calculábamos un vector perpendicular? Ah, bueno, pues entonces ya tengo entonces que mi phi, ¿sí? Déjame, con un gradiente, ¿no? Entonces ahora sí, ¿no? Aquí tengo que es que mi phi, primero de los paraboloides es x cuadrado más y cuadrado menos z más una constante, ¿no? Esta es la familia. Y ahora sí, ¿cuánto vale el gradiente de phi, compañeros? De esta función. Sería 2x por x, ¿no? Más 2y por y menos EZ, ¿no? Ese es el gradiente, ¿no? O lo ponemos como matemático. 2x, 2y y menos 1. Este es el vector perpendicular. ¿Sí? ¿En qué punto es perpendicular? En el punto 1, 2, ¿qué? 1, 2, 5, ¿no? Entonces ya lo evalúo, ¿no? Entonces el gradiente evaluado en el punto P sería que 2 por 1, ¿no? 2 por 2, menos 1. Entonces sería el punto 4, 4, menos 1. El vector, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les gusta así esta notación? Sí, bueno. Y ahora sí,
¿Cómo definimos un vector normal? Pues un vector normal a la superficie es que el gradiente entre la magnitud, perdón, le voy a poner doble paréntesis nada más para indicar que es valor absoluto, ¿no? Mil disculpas, esto en matemáticas es norma. Entonces, si lo ponen así, luego los matemáticos se enojan, ¿no? Les van a decir que es una norma. Pero bueno, disculpando, ¿no? Entonces aquí sería 4 menos 1. ¿Y cuánto vale la magnitud? Sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y 16, Raíz de 32, 35, ¿no? 31, ¿no? 33, ¿no? Serían 16, 32, 33, ¿no? Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí. Perdón. Sí, y si da ese el resultado. Entonces sería... Ay, lo puse mal, perdón. Lo puse mal porque es 2 por 1, no es 4, es 2, ¿no? Ah, ya tengo sueño. Entonces aquí sería 2, ¿no? 2. Ahora sí, perdón, ¿eh? Perdón. Raíz de 21. Sí, es que me adelanto. Sí, 21, ¿no? Me Raíz de adelanto. 21. Sí, mil disculpas, es que sí se me van las cabras al monte. Entonces sería aquí 2 al cuadrado. Entonces sería 1 entre raíz de 21, ¿no? Por 2, 4 menos 1. O normal, como ustedes quieran, ¿eh? 1 en raíz de 21, que sería 2x más 4y menos z. Entonces, chéquenlo, compañeros. A ver si da. Chéquenlo. Sí, sí da. Sí dio, ¿no? Bueno, pero si se dan cuenta, en el libro dice más menos 1. Más menos raíz de 21. En el libro dice así, miren, lo voy a copiar tal cual. Dice 2i más 4j menos k entre más menos raíz de 21. Esto es lo que dice el libro, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué el más menos, compañeros? Porque la raíz tiene dos valores, ¿no? Uno positivo y uno negativo. No tanto por eso. Vean, o sea, porque pude haber... Sí, porque aquí despejé y ordené primero el X, Y y Z, ¿no? Pero yo pude haber puesto primero el Z, ¿no? Entonces mi familia la pude haber construido así, como Z Ok. más X cuadrado menos Y cuadrado. Y por eso cambia el signo de estos y me va a dar el negativo aquí, ¿no? Si hago así, entonces me va a dar un 1, es menos 2 y un menos 4. Y por eso cambia el signo. Entonces el más menos es la dirección del vector normal, porque puede ser hacia afuera de la superficie o hacia adentro de la superficie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, si aquí tengo la superficie, vamos a suponer que es así. Entonces el vector normal puede ser n así, ¿no? Pero también puede ser el n así. Entonces, si este era el positivo, entonces este tiene que ser, ¿qué? El negativo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, el vector normal es hacia afuera de la superficie o hacia adentro de la superficie. Y este es lo que significa más menos. ¿Sí están de acuerdo? O es como construyan la familia. La puedo construir así o la puedo construir así. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, yo dije, bueno, pongan primero el X, luego el Y y luego el Z. Bueno, ese es lo que generalmente se hace, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo al revés, si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, como ustedes gusten, nada más que siempre guarden el orden, ¿no? Los signos, ¿no? Y ya queda, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, compañeros? ¿Sí quedó claro entonces? Sí, profesor. ¿Sí? Pues bueno, compañeros, pues ahí le dejamos, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, nos vemos el lunes. Voy a continuar con esto, ¿no? Acabarlos para que quede bien, ¿no? ¿Sale? Muchísimas gracias, compañeros. Buenas noches. Primero Dios, nos vemos el lunes. Gracias, compañeros. Buenas noches, Bonita profe. noche, Gracias. profe. Gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Un Bonita abrazo a noche. todos. Profe, buenas noches. Igualmente. Bye, profe. Buenas Buenas noches, noches, profe. Muchísimas compañeros. gracias.
No, gracias a ustedes. Es un placer, compañeros. Muchas gracias. Bonita noche, profe. Muchas gracias, compañera, igualmente. Voy a cerrar para que no se haga grande el video. Gracias, compañeros.